Dios te bendiga, hermano. Ahora me tocó compartir la palabra del Señor y es para mí un honor y un privilegio poder hacerlo. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido hacerlo en este día. Y pues bueno, ojalá sea de bendición para tu vida. Le doy gracias a Dios por este tiempo, por la vida de mis pastores que estamos trabajando junto con ellos. Y vamos a pasar a la palabra de Dios. Y vamos a ir al Salmo 55, el versículo del 1 al 6. Dice, Salmos 55, versículos del 1 al 6. Dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ok, vamos a orar para empezar esta palabra. Vamos a orar para que sea, no nada más sea una palabra más o un sermón más, sino que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Vamos a orar. Ahí donde estás en tu casa, cierra tus ojos, inclina tu rostro, dile, Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús por este mensaje que será de bendición. Gracias por que me das la oportunidad a mí de predicarlo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Abre nuestro corazón, que sea esa tierra fértil donde tu palabra va a ser sembrada, y yo sé que dará su fruto al 100 por 1, Señor. Ayúdame a mí a hablar tu palabra. Ayúdame, Señor, y haz tu voluntad. Toma el control de este tiempo, Señor. Toma el control, Padre Celestial, y ayúdanos a estar sensitivos a lo que tú quieres hablarnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pido y te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. El Salmo 55 es un salmo donde David está pidiendo por la destrucción de sus enemigos. A David está clamando al Señor, está clamando y está hablando de los impíos. Al parecer ellos intentan mal contra él, y no solo contra él, los malos intentan el mal contra todos los justos, contra todos los hijos de Dios. No es sorpresa, no es algo nuevo para nosotros que por ser cristiano nos excluyan, que por ser cristiano, porque no accedes a la cerveza, al cigarro, porque no te ríes de un chiste tonto, de un chiste perverso. No es sorpresa que haya alguna exclusión, sino que en eso nosotros damos testimonio de Cristo, que Jesús es santo, que Dios es santo, y que solamente Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra a través de la santidad. Muchas veces por la santidad vamos a ser criticados, van a hablar en contra nuestra, vamos a ser perseguidos por la santidad, porque la santidad le agrada a Dios, pero al mundo no le agrada la santidad. Entonces David era un hombre, dice la palabra, era un hombre conforme al corazón de Dios. David, ¿por qué era David un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David hacía lo que a Dios le agradaba, porque David hacía lo que Dios le pedía. Si el corazón de Dios deseaba algo que hiciera David, el Señor se lo decía a David y David lo hacía. David caminaba conforme a la voluntad de Dios, y en esta oración vemos cómo David dice en el versículo 1, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Empieza David diciendo, Señor, casi pidiéndole, Señor, por favor, ten misericordia de mí, escucha mi oración y no te escondas de mi súplica. Dice, Señor, vengo ante ti, tengo problemas, tengo luchas, tengo batallas, tengo todo tipo de situaciones. El enemigo se ha levantado en contra mía, me quiere destruir, Señor, pero solamente a ti vengo. Y nosotros, es lo que debemos hacer. Dice, David estaba haciendo una oración, dice, escucha, oh Dios, mi oración. Muchas veces nosotros, no sé, a veces la rutina, a veces el cansancio espiritual, pudiéramos estar haciendo vanas repeticiones, pudiéramos estar orando, pero diciendo nada más las cosas. Muchas veces pasa esto, que oramos, pero no sentimos el respaldo de Dios. Oramos, pero no sentimos la presencia de Dios. Oramos, pero no sentimos que Dios nos escucha. Pudiéramos estar como ese fariseo que estaba junto al publicano, que estaba diciendo, que estaba hablando consigo mismo. Muchas veces nosotros
parece que oramos, pero hablamos a nosotros mismos. Yo me imagino a David aquí haciendo esta oración y no me lo imagino en una oración común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. David, no me imagino a David haciendo esta oración. Dice, no te escondas de mi súplica. David estaba suplicando al Señor porque Él escuchara su oración. Y nosotros es lo que debemos hacer, suplicarle al Señor, porque nuestra oración sea oída en los cielos. Todos nosotros tenemos todo tipo de circunstancias, todo tipo de situaciones, pero para todos esos tipos de cosas, Dios debe de estar en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestra vida. Dios tiene que estar en medio de ello. Amén. David estaba relacionado con Dios, David estaba buscando a Dios, David estaba en contacto con Dios, por eso él se atrevía a decirle, escucha Dios mi oración y no te escondas de mi súplica. David estaba pidiendo un favor al Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un favor del Señor? ¿Cuántos necesitamos la ayuda de Dios para salir adelante en todas las cosas? En cada una de las situaciones que vivimos día a día. A David lo ha amenazado un enemigo, el terror de la muerte. Ha escuchado amenazas y no ha sido un día nada más, sino ha sido día y noche. El enemigo quiso hacer prisionero a David. David dice en ese salmo, en el versículo 3 dice, a causa del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Ok? Entonces, dice, David estaba siendo oprimido por el enemigo. Él había escuchado la voz del enemigo, le había venido a decir a David, ¿sabes qué, David? Te voy a matar. David era un hombre de guerra y cuando habla de matarlo, lo estaba diciendo literalmente. Literalmente quería matar a David. No era un juego, no era nada más una simple historia. Era algo que David estaba viviendo en carne propia. Lo querían matar, lo querían asesinar, querían que David muriera. ¿Sabes? El enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir. Hoy el enemigo a lo mejor no nos quiere matar físicamente, pero sí quiere matar nuestra fe. Hoy a lo mejor el enemigo quizás no quiere destruir nuestra carne, no quiere matarnos, pero sí quiere destruir nuestra confianza en Dios. Dice el versículo 2, está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Qué hermosa oración. Mira, en el versículo 1 y el versículo 2, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme cuando clamo en oración y me conmuevo. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. David estaba orando en este lugar. David estaba orando, pero en un momento cambió su oración a un clamor. Dice, clamo en mi oración y me conmuevo. David no estaba haciendo una simple oración. David estaba levantando un clamor con un corazón abierto al Señor. A nosotros nos hace falta abrir nuestro corazón con el Señor. Muchas veces hacemos la misma oración de siempre y eso no es lo malo, sino que como siempre hacemos la misma oración de siempre, estamos tan apegados a la rutina que ni siquiera hemos dejado de orar. Estamos orando entre comillas, pero Dios quiere que nos conmovamos en nuestro corazón, que en verdad digamos, Señor, vengo ante tu presencia con un corazón deseoso de encontrarte, con un corazón deseoso de encontrar una respuesta en ti, porque el Señor tiene una respuesta para nuestras situaciones. David estaba aterrado porque lo iban a matar. Dice que el enemigo lo había oprimido. El enemigo había echado iniquidad sobre él y con furor lo perseguía. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido perseguidos? ¿O cuántos de nosotros nos hemos sentido disgustados, atormentados? Porque muchas veces lo que nosotros deseamos no se puede cumplir. Porque muchas veces Dios no quiere que se cumplan cosas que nosotros deseamos, porque nos podrían dañar, nos podrían hacer daño. David está en esta posición y lo están persiguiendo. A David no solamente el enemigo se levantó y le dijo cara a cara, sino que causó las palabras que él había escuchado.
causó un efecto en su corazón. Entonces le sobrevino el miedo, le sobrevino el terror, y eso no era lo espantoso. Lo espantoso era que a lo mejor no iba a poder, no se iba a levantar para hacer algo. Pero David se levantó. David tenía allá afuera la guerra. David, si salía del palacio de David, se iba a enfrentar a terribles enemigos que lo querían asesinar. Si David se levantaba y salía del palacio, se iba a enfrentar a una guerra contra sus enemigos. Pero David allá afuera tenía la guerra, pero en la presencia de Dios tenía la victoria. Así que tú y yo, hermano, tenemos la victoria en la presencia de Dios, en la oración, en el clamor tenemos la victoria. No solamente, dice la palabra de Dios, no es con espadas ni con ejércitos, es con el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová, ¿verdad? Muchas veces queremos luchar con todos nuestros recursos, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra capacidad, pero de repente nos damos cuenta que nada de eso funciona, porque Dios no quiere que utilicemos eso. Dios quiere que utilicemos nuestras rodillas, que nos arrodillemos delante del Señor, que nos humillemos, que traigamos una oración a Dios. Muchas veces nos hemos apartado tanto del Señor, nos hemos ido tan lejos, que el Señor nos tiene que regresar de rodillas. Nos tiene que quebrantar para que nosotros vengamos al Señor. Muchas veces el Señor permite que el enemigo se levante en contra nuestra y nos atemorice y nos cause terror para que nosotros volvamos al Señor y levantemos no solamente una oración, sino un clamor. Amén. A David lo ha amenazado un enemigo, el terror de la muerte. Ha escuchado amenazas y no ha sido un día, sino ha sido día y noche. El enemigo quiso hacer prisionero a David. El enemigo sabe que todo empieza por el miedo. David tuvo miedo, pero lo sorprendente para mí es la posición de David. Todo empieza por el miedo. El enemigo vino y le dijo palabras a David. Y David se sintió aterrorizado. Y David dijo, ¿qué es esto? Me siento aterrorizado, siento miedo, tengo miedo. Siento miedo. Pero David David sabía que el miedo se curaba con la presencia de Dios. El miedo se curaba yendo al cuarto de oración, al cuarto de guerra. David sabía que en la presencia de Dios el temor es echado, porque el perfecto de amor echa fuera todo temor. Él no ha agarrado la espada, ni tampoco ha llamado al ejército para acabar con sus enemigos. No ha preparado una estrategia de guerra para acabar con sus adversarios. David está en la presencia de Dios. David tenía el ejército disponible, el ejército más poderoso en ese tiempo. Y no porque fuera el más poderoso por su inteligencia, sino porque Dios les daba la victoria. David tenía el ejército y lo tenía disponible. Y David podía decir, vamos a pelear la guerra. A lo mejor sí la peleó. Pero antes de pelearla, David tuvo que venir a donde tenía segura la victoria. ¿Sabes, hermano? Tu victoria y mi victoria está completamente asegurada en la presencia del Señor, no en otro lugar. Tenemos muchas cosas y tenemos muchos dones y muchos talentos de los cuales queremos hacer uso de ellos. Y es bueno, muchas veces es bueno, pero muchas veces Dios nos llama a su presencia para tener un encuentro con Él, para que nosotros conozcamos más a Dios. Nos hace falta conocer más a Dios. Hemos escuchado muchas noticias de la pandemia hoy en día. Hemos escuchado que tantas personas han muerto. Hemos escuchado que tantas personas están enfermas. Hemos visto en internet, en las noticias, cómo las personas sufren de una manera muy feo al tener esta enfermedad. Y el miedo, hermano, el miedo nos puede apresar. Recuerdo que cuando empezó la pandemia, yo iba a mi trabajo y yo platicaba con un compañero y le decía, se llama Martín, y le decía, oye Martín, Martín me platicaba a mí que él se sentía que estaba enfermo de COVID.
que él sentía, dice, porque él sentía la garganta mala y se tocaba y él sentía calentura. Y yo le dije, Martín, a mí también me pasó eso. A mí me entró el miedo. A mí me entró el miedo cuando esto empezó, porque yo me despertaba por las mañanas y tenía la garganta inflamada, las anginas inflamadas, y de repente andaba en el trabajo y andaba tosiendo con una tos seca, y de repente me tocaba y sentía que tenía calentura, empecé a sentir miedo. Dije, no estaré yo enfermo de esto. Y una vez en oración yo estaba orando al Señor y Dios me abrió los ojos y me dijo, ten cuidado con el miedo. Por el miedo, no la enfermedad, la enfermedad esa no solamente entra por la boca, por la nariz, por los ojos, por las orejas, por las manos. No solamente entra por ahí. El primer lugar donde entra la enfermedad es en el miedo. Es en el miedo, es en el terror donde entra la enfermedad. El miedo es una arma del enemigo para que nosotros caigamos, para que nosotros retrocedamos, para que nosotros vayamos hacia atrás. El miedo, Satanás lo utiliza para que nosotros retrocedamos, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen y pelean. Dice la palabra que Dios estaba buscando a alguien que se parara en la brecha para no destruir la tierra, y dice, y no lo hallé. Había un mundo lleno de miedo. Pero qué bendición que nosotros podamos pararnos en la brecha para poder salir victoriosos en medio de esto. Dios me abrió los ojos y me dijo, Martín, tienes que echar fuera el miedo. Yo me paré y dije, en el nombre de Jesús, todo miedo, todo terror, todo lo ato y lo reprendo, y no tiene parte ni suerte en mi vida. Yo tuve que levantarme y echar fuera el miedo, porque el miedo es lo que me estaba acabando. Yo estoy seguro que si yo hubiera continuado teniendo miedo, me hubiera ya enfermado. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Ok, tenemos miedo, pero ese miedo lo traemos a la presencia de Dios, y el perfecto amor echa fuera el temor. David lo primero que hace es levantar una oración a Dios y pedirle a Dios una respuesta, no solo pidiéndole, sino clamando por una respuesta. Y en el versículo 2 vemos que está conmovido, él está derramando su corazón delante de Dios, está conmovido, a lo mejor está llorando y arrodillado en la presencia de Dios. No sabemos en qué posición estaba David, pero lo seguro es que estaba humillado, clamando, estaba conmovido. El Señor quiere que nos conmuevamos. El Señor quiere que nosotros nos humillemos delante de su presencia. El enemigo amenazado padece opresión y persecución de muerte. A David lo están buscando para matarlo, para acabar con él. Esto es algo que le pasa a todos. El enemigo persigue para acabarnos, para causar temor y temblor en nosotros. Nosotros sabemos que el perfecto amor echa fuera el temor, pero muchas veces no logramos establecer esto en nuestro corazón por las circunstancias. Pero es aquí cuando debemos echar nuestras cargas delante de Dios. Esta palabra habla acerca del poder que hay en la oración, ¿verdad? Cuando el enemigo nos persigue, nos hace prisioneros de muchas cosas, es cuando nosotros debemos arrodillarnos ante el Señor. Cuando nos dejamos llevar por lo que vemos y vemos que el futuro no pinta. Cuando nos dejamos llevar por lo que tenemos y por lo que vemos, el futuro no pinta muy bueno, que digamos. Las noticias nos dicen que tengamos un futuro bueno, pero Dios tiene planes de bien para nosotros. Esto lo dice, y en el versículo 6 dice, David dice que desearía tener alas como de paloma para volar. Dice el versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos en el desierto. David sabía que necesitaba un descanso. Necesitaba un lugar de refugio. A lo mejor el lugar de refugio David aquí está entrando ya en lo espiritual. Dice, ¿quién me diera alas como de paloma? ¿Por qué dice que David, por qué dice yo quisiera tener alas como de paloma? Si muchas veces David en los salmos mencionan a las águilas, el poder de las águilas, la potencia de las águilas, la visión de las águilas. ¿Por qué David dice que quisiera tener alas como de paloma? Porque las alas de paloma son pacifistas. Porque las palomas son pacíficas, ¿verdad? Las palomas no se andan peleando contra los otros animales. El león se pelea con otros animales, las águilas se pelean con los animales, pero la paloma no se pelea con los animales.
Cuando dice David, dice que desearía tener alas como de paloma, él estaba deseando la presencia del Espíritu Santo. La paloma representa al Espíritu Santo. Dice David, desearía tener alas como de paloma. Las palomas no son conflictivas, porque una paloma representa al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos batallas, cuando nosotros tenemos luchas, y nosotros clamamos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que seamos llenos de Él, entonces no nos vamos a amargar ni nos vamos a frustrar, vamos a obtener un oportuno socorro, vamos a obtener la ayuda de Dios, y eso va a traer bendición a nuestra vida, eso va a traer paz a nuestros corazones, eso va a traer paz a nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Paz. Paz en nuestro corazón. Muchas familias están quebrantadas, muchas familias están siendo atormentadas por el conflicto, pero nosotros lo que necesitamos y a lo que tenemos acceso es a la paz de Dios, a la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, estás en paz. Tienes problemas, tienes situaciones, sabes que Dios se va a encargar. Si tú y yo lo ponemos en manos de Dios, Dios se va a encargar. No son conflictivas porque las palomas representan el Espíritu Santo. Deseaba y buscaba la paz de Dios desde una posición, la de la oración. Y esto es lo importante del tema. David buscaba la paz de Dios. Su corazón estaba angustiado. Y David buscaba un descanso, buscaba la paz desde una posición, la de la oración. Este mensaje es acerca de la oración. David estaba en la presencia de Dios. Cuando David era atacado, él iba a la presencia de Dios. Antes de que David subiera a la guerra, él consultaba a Jehová. Antes de que David quiso construir el primer templo para el Señor, él quiso construir casa a Jehová. Pero el Señor le mandó el profeta Natán y le dijo: tú no me vas a construir casa, me va a construir tu hijo. Entonces David se sometió a la voluntad de Dios, ¿verdad? David, antes de ir a la guerra, consultaba al Señor. David era un hombre ejemplar, un hombre del que tenemos mucho que aprender a través de esta palabra, mucho que aprender. David sabía que afuera tenía una guerra, pero en la presencia de Dios tenía la victoria. Tú y yo, hermano, tenemos cualquier tipo de conflicto, sea familiar, sea del trabajo, sea de la escuela, de estudios, pero en todo ello Dios te puede dar la victoria, Dios te puede dar la salida. Si tú hoy decides, tú y yo hoy decidimos clamar al Señor y buscarle de todo nuestro corazón. Si nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, si nosotros le dedicamos un tiempo al Señor, estoy seguro que todas las cosas van a empezar a cambiar. Todas las cosas van a empezar a cambiar. Entonces, cuando vengamos a la iglesia nos vamos a gozar. Cuando vengamos a la iglesia nos vamos a bendecir al Señor, exaltar al Señor con todo lo que somos, porque vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú y yo oramos al Señor, entonces el Señor trae una llenura del Espíritu Santo. David sabe que en la paz de Dios hallaría el descanso para su alma. En la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, hay descanso. Amén. En el versículo, igual en el mismo Salmo 55, versículo 16 al 19, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Aquí estamos a mitad de Salmo, pero David dice que aquí que cuando él clamará a Dios, y dice: y Jehová, en el versículo 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Ven? Y esa es la confianza que nosotros tenemos con el Señor, que nosotros clamamos al Señor
y el Señor nos salvará. Dice también, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Entonces el Señor nos va a salvar y el Señor va a oír nuestra voz. Dice en el versículo 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Entonces el Señor nos va a salvar, el Señor nos va a oír y el Señor nos va a redimirnos. Él redimirá en paz mi alma, dice. Va a redimir en paz nuestra alma. Dios, en el versículo 19, Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece de la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Confianza. Tomar confianza en el Señor, que Él tiene todo en sus manos. Oramos a Dios y Él se encarga. David dice, en cuanto a mí, eso quiere decir lo que yo voy a hacer. Esto quiere decir lo que voy a hacer es clamar al Señor. Por eso, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que voy a hacer, en cuanto a mí significa, lo que yo voy a hacer es clamar al Señor. No voy a poner mi confianza en lo que poseo. David poseía un ejército. David poseía riquezas. David a lo mejor tenía aliados de otras naciones. David no hizo eso. Lo primero que hizo David fue clamar a Dios. Y eso es lo primero que tú y yo debemos hacer al Señor. Recordemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que todas nuestras batallas deben estar en las manos de Dios. Cuando tengas guerra, cuando tengas lucha, cuando tengas temor, cuando tengas ansiedad, cuando tengas una expectativa del futuro mala, cuando tengas ansiedad de qué es lo por venir, qué va a pasar con lo que está pasando en el mundo, qué va a pasar con toda esa situación, confía en el Señor, acércate a Él, humíllate ante su presencia, alábale. En la alabanza hay victoria. La alabanza es guerra espiritual. Cuando tú te levantas en tu casa y adoras al Señor, cuando tú te levantas y clamas al Señor, cuando tú te levantas en alabanza, dice la palabra de Dios que Josué estaba rodeando los muros de Jericó. Dieron 6 vueltas y a la 7ª vuelta sacaron las trompetas y empezaron a gritar y cayeron los muros. Alaba al Señor con todo tu corazón en tu casa. Alábalo y dile, Señor, te alabo, te glorifico, danza en la presencia del Señor, gózate en la presencia del Señor, levanta tus manos en la presencia del Señor y Dios te va a dar una victoria. Clama al Señor y Dios te va a dar la victoria. Clama al Señor. Cuando yo empezaba a venir a la iglesia, yo tenía ciertas batallas con drogas y con alcohol. Y yo recuerdo que llegaba a mi casa y en mi cuarto me sentaba en la cama. Antes de conocer al Señor, yo recuerdo que llegaba a mi cuarto y me sentaba en mi cama y yo sentía como que me salía humo del cuerpo. Yo sentía como que yo llegaba drogado y llegaba alcoholizado y sentía como que humo me salía del cuerpo y yo lo podía sentir. Y yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? Yo ya había conocido al Señor y yo sabía cómo buscar al Señor. Yo sabía cómo yo antes de caer en muchas situaciones malas, difíciles, yo ya había tenido una relación con Dios. Entonces yo sabía qué hacer. Y recuerdo que ese día yo clamé al Señor, me arrodillé y dije, Señor, yo necesito tu ayuda. Yo estaba destruido, estaba acabado. El enemigo había hecho de mi vida lo que no tienes idea. Pero cuando yo decidí arrodillarme al Señor, humillarme, orar al Señor, el Señor me rescató. Han pasado más de 7 años y hoy estoy en la presencia de Dios, estoy en la casa de Dios. Toda la persona que me ve me dice que yo no soy el mismo, se da cuenta que yo no soy el mismo, porque Dios ha hecho una obra en mi vida y todo esto sucedió cuando empecé a clamar al Señor. Hoy estamos gozosos, estamos contentos, tenemos un montón de trabajo, estamos bendecidos, tenemos abundancia de comida, abundancia de todo, estamos bendecidos, hermano. Por eso yo te animo a que tú clames al Señor, te animo a que tú busques al Señor. Tienes problemas con tus hijos, clama al Señor, el Señor te va a ayudar. Tienes problemas en cualquier situación, Dios te va a ayudar. Solamente tú tienes
que clamar al Señor, tienes que humillarte en la presencia del Señor. ¿Tienes guerra? Humíllate ante el Señor. Deja a un lado los recursos, Dios te los dio, pero antes que hacer uso de ellos, ven a la casa del Señor. A mí me gusta mucho tener siempre en casa una guitarra, porque de repente me levanto y me pongo a orar, me pongo a cantar alabanzas al Señor, me pongo a exaltar el nombre del Señor, y el Señor, yo sé que obra grandes victorias en la alabanza. Yo sé que el Señor obra grandes victorias en la oración cuando tú y yo decidimos alabar al Señor. Dios te bendiga. Esta es la palabra que quería compartirte. Ojalá que sea de bendición para tu vida. Vamos a hacer una breve oración para sellar ese tiempo de palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gracia, por tu misericordia, porque todo esto viene de ti, Padre Celestial, porque tú nos has dado muchas cosas por las cuales estar agradecido, porque yo sé que tú estás obrando a favor de tu pueblo. A lo mejor no podemos ver o no podemos sentir, Señor, pero yo sé que tú estás haciendo algo en nuestras vidas. Ayúdanos a levantarnos como intercesores, ayúdanos a levantarnos como personas de oración, como personas de Dios que buscan tu reino y tu justicia. Señor, ayúdanos a humillarnos delante de tu presencia, a clamar a ti, Padre Celestial. Despierta nuestro espíritu, despierta nuestro corazón para buscarte, Señor. Que no estemos adormecidos, que estemos despiertos, Padre, para buscarte, para conocer las maravillas que tú harás hoy y mañana, Señor. En el nombre precioso de Jesús, pongo en tus manos la vida de mi hermano, Señor, que está ahí en casa. Ayúdale, Padre Celestial, ayúdanos a seguir clamando, a seguir buscando tu reino y tu justicia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos en todo tiempo, en toda situación, sea buena, sea aparentemente mala, te necesitamos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y te doy la gloria y la honra, y me humillo delante de tu presencia, Señor. Amén. No eres suficiente en mi mente, escucho al despertar. Mis inseguridades me refrenan de poder amar. Recuérdame quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Mi vida es un libro culminado en interrogación.